Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Bienvenido a Misión desde Casa. Te invito a ponerte cómodo, buscar a tu familia y disfrutar junto a ellos de este momento de adoración y alabanza por el Rey. Bienvenidos mis hermanos. Te invito a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Gózate en el Señor con estas canciones que te van a fortalecer más aún. Amén. Aleluya. Ciudades en su nombre.
través de los números de cuenta que tienes en pantalla. Mamá, papá, busca a tus niños, pues ahora viene un mensaje especial para ellos. Hola, soy Sofía Pérez y hoy les voy a hablar acerca de Esdras. Buscamos en la Biblia Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Esdras fue un hombre de Dios, fue recto que estudiaba la palabra de Dios, lo ponía en práctica y las enseñaba a los que no los conocían. El rey confió en Esdras todos los tesoros del reino y mandó a nombrar a los jueces y gobernantes que juzgaran a las personas. Esdras agradeció a Dios por poner el corazón del rey, por darle fuerza, por honrarlo, por ser valiente y esforzado. Para finalizar, los invito a leer la palabra y que seamos como Esdras, que pongamos la palabra en práctica, la estudiemos siempre y les enseñemos a los que no los conocen. Dios les bendiga. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy, así que toma nota, presta atención y disfruta de este mensaje para ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos en nuestras casas para llevarles el mensaje de la palabra del Señor y a la vez una palabra de bendición y de saludo a toda la familia. Por las situaciones que ya conocemos y estamos viviendo, no podemos estar en nuestros templos. Es nuestro deseo y desearíamos de todo corazón reunirnos otra vez y estar juntos para compartir las bendiciones del Señor, pero también tenemos que someternos a las directrices que da el Estado en este caso, porque es por prevención de salud. Así que, mis amados hermanos, tengamos paciencia, oremos al Señor y esperemos que muy pronto esto pase y podamos reunirnos otra vez de nuevo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, así que esperamos que esto se termine pronto. Seguimos con nuestra serie del libro de Apocalipsis y nos corresponde el domingo de hoy la iglesia de Pérgamo. Y la lectura dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balá a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel al que lo recibe. Lo primero que queremos explicarle era dónde estaba ubicada esta iglesia. Estaba ubicada en Pérgamo y esta era la capital de la provincia romana de Asia. Tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo y comercial. Algunos de sus emperadores tenían la ambición de convertirla paralelamente en otra Atenas, y eso hicieron algunos de sus reyes. Y entonces ellos, y en gran medida ellos consiguieron esta ambición. Entre sus muchos edificios sobresalía una biblioteca que tenía 200 pergaminos, lo que equivaldría a decir hoy que son 200.000 libros. 200.000 libros, así que vemos que el estado de cultura y desarrollo de Pérgamo
era bastante amplio. Es más, el término pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, porque ellos fueron los que sustituyeron al papiro por las pieles de animales para la escritura, ya que el papiro era más frágil, porque eran los juncos que sacaban del Nilo y se deterioraban más fácil. Entonces lo hicieron en pieles de animales que podían durar más tiempo. También en esta ciudad se levantaba un gran edificio, o más bien un altar, que era de unas dimensiones muy grandes. Dice que tenía más o menos como 36 por 34 metros de longitud, que era un altar dedicado al dios Zeus. Y fue erigido por Emunes II y se caracterizaba por unas tremendas escalinatas que tenía, unas buenas columnas muy fuertes y un friso donde habían como unas imágenes en relieve que representaban la lucha de los dioses contra los gigantes en cuanto a la mitología griega. Una parte de ese altar fue reconstruido y enviado a Alemania y hoy se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era un centro de culto al emperador en la época temprana, como en el año 29 a.C., y contaba con un templo dedicado a Roma y Augusto. A las afueras de esta ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Esculapio, el dios de la medicina. Y muchos acudían a este templo para recibir algunas técnicas de sanación basadas en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego, Esculapio o Asclepio en nombre griego, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días como símbolo de la medicina y las farmacias. En cuanto a la iglesia cristiana, en la ciudad de Pérgamo se nos dice en la Biblia, o no nos dice cuándo ella fue fundada. Pensamos que fue fundada en el trabajo realizado por Pablo y sus colaboradores mientras él estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Eso lo podemos encontrar allá en Hechos 19:10. Empezamos entonces a describir las características de nuestra iglesia. Primero vamos al remitente de nuestra carta. En Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Como el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada que está en el capítulo 1, versículo 16. Dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Pero en este caso es interesante notar algunas cosas. La palabra griega es enfática en cuanto a la espada. Y esto dice que tiene la espada aguda de dos filos. Y usted sabe que la espada es un instrumento que sirve para cortar, divide y separa. Y quiero explicar algunas cosas de estas tres palabras. Primero, la espada corta. Y en Hebreos 4:12 se nos habla de que la espada es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos. Entonces esta espada corta las malas costumbres, corta los malos hábitos, corta los malos pensamientos, corta la envidia, corta la hipocresía. Eso hace la palabra del Señor. Pero no solamente eso, dice que divide. La palabra de Dios es la que nos divide en dos grupos: los que estamos en el cuerpo de Cristo y los que estamos fuera del cuerpo de Cristo. Los que estamos centrados en el cuerpo de Cristo, entonces somos iglesia, que es la palabra eclesia en griego, que dice los llamados de fuera a formar un nuevo pueblo, que es el pueblo del Señor. Así que hay una división entre nosotros y el mundo, y ya le voy dando la idea para que usted vaya teniendo la noción de que tenemos que ser diferente al mundo, porque también sigue diciendo allí que la espada pues también separa. La iglesia católica en un tiempo nos llamó los hermanos separados, porque no llevamos el estilo de vida que ellos llevan. Pero en cierta forma sí somos separados del mundo, porque es lo que dice la Escritura. Aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando entramos en Cristo, entonces adoptamos un nuevo estilo de vida diferente. Así que somos separados de la corriente del mundo, de las malas costumbres del mundo,
y empezamos a asimilar la vida sana de los principios del cristianismo enfocados en la palabra que establece nuestro Dios. En todo esto encontramos entonces la alabanza que Cristo le da a esta iglesia. En el versículo 13, el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y ya dijimos en los temas anteriores que esto se lo dice el Señor a todas las iglesias. Él conoce el estado de cada una. Pero le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, sé dónde estás habitando. Y le dice: moras donde está el trono de Satanás. O sea, es una situación difícil, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en esa ciudad, sino que allí había establecido su centro de poder. El Señor, y suponemos que también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el altar ese que le describí, que estaba destinado a Zeus, ese que se erguía en la Acrópolis dominando la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, y que era representado, como les dije, por la serpiente. Y creo que en ese tiempo los cristianos lo relacionaban o lo asociaban con Satanás. Hay los que piensan también que tiene que ver con el hecho de que Pérgamo era un centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. En cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta, desde un punto de vista humano, centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Entonces esto nos indica que no solamente el elevar nuestro nivel de intelectualismo nos conecta para desarrollar la obra de Dios y estar haciendo un plan que agrade al Señor. Esta gente, no tenemos que olvidarnos que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Esos 200,000 libros o pergaminos que ellos tenían en su biblioteca, en vez de llevarlos al acercamiento a Dios, lo que habían contribuido era a que ellos le sirvieran a Satanás y desataran la persecución contra la iglesia del Señor. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor, no había negado su fe. Veamos lo que dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de esa iglesia en medio de estas difíciles circunstancias en las cuales ella se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando aquel hombre santo Antipas fue muerto entre ellos. Es interesante entonces notar lo que dice el Señor. Dice: Antipas, mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a la iglesia en Apocalipsis 1:5. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio por la fidelidad a Él. Mis amados hermanos, creo que esta iglesia nos da un mensaje contundente de cuán fieles tenemos que ser a los principios establecidos en la palabra del Señor. Si nos mantenemos fieles, tenemos el honor, como lo tuvo Antipas, de que el Señor pueda compartir ese título con nosotros. Pero a pesar de la fidelidad de Pérgamo, hay una parte acá donde el Señor reprende a su iglesia. En el 14, el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Aunque ellos fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas no se queda tranquilo en la lucha para vencernos, sino que él va a implementar nuevas tácticas. Así que de hecho, aunque la persecución física contra la iglesia más bien va a producir que cuando nosotros los creyentes atravesamos por situaciones difíciles de prueba, entonces cuando más dependemos del Señor y nos acercamos más unos a los otros, y cuando el diablo está esperando el fracaso de la iglesia, es cuando la iglesia es más triunfante. Entonces el testimonio ante el mundo se convierte en un testimonio más valiente y osado. Así que Satanás entonces con frecuencia ha estado cambiando sus tácticas. Parece que los periodos de tranquilidad en la iglesia son más peligrosos que los tiempos de persecución. Y aprovecho para decirles esto: en este momento quizás no estamos viviendo una persecución acentuada de los poderes políticos o de la gente que gobierna el mundo, pero sí de manera solapada el enemigo ha desatado una persecución terrible contra nosotros, tratando de mantener nuestros templos cerrados, tratando de que el testimonio esté opacado, porque creo que quizás el pensamiento de Satanás fue que cerrando nuestros templos iba a hacer que se minimizara la acción evangelística que estamos llevando a cabo. Pero pienso que Satanás está equivocado, y creo que nuestro Dios, como en la iglesia de Pérgamo, a lo que hemos sido fieles y hemos guardado el testimonio con fidelidad del Señor Jesucristo, esto más bien nos va a servir como un trampolín para ir a cada hogar, a cada familia. La luz ya no estará metida debajo del almud, no estará metida debajo de la mesa, sino que se va a encender en todas las ciudades, en cada familia, en cada hogar, y vamos a alumbrar a mucha gente que en ellos va a resplandecer la luz del conocimiento de la verdad de Dios. Las tinieblas, el velo de las tinieblas va a ser echado a un lado y va a resplandecer la luz en ellos. Entonces, Satanás tiene otras tácticas, que tal como nos dice aquí el Señor, que había usado en el pasado, y se nos da una referencia al Antiguo Testamento. ¿Quién era Balaam? Cuando hablamos de Balaam, sabemos que allá en los campos de Moab, el rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam para que él fuera y maldijera al pueblo de Dios. Este profeta mercenario Balaam, Balac lo contrata, y él dice, y él va a consultarle a Dios para ir a maldecir al pueblo. Él sabía que no podía hacerlo, pero en su obstinación estaba como pensando que de alguna forma Dios podía darle el permiso para que él fuera a maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, un pueblo que había sido bendecido por el Señor no podía ser maldito. Así que cuando él cede, y ya usted sabe la historia de la burra que le habló en el camino y todas estas cosas, pero el profeta Balaam, obstinado, emprende su camino hacia allá para maldecir al pueblo de Dios. Entonces resulta que él no los pudo maldecir. Cuando él quiso soltar palabras de maldición, lo que salieron de su boca fueron palabras de bendición. Mis amados hermanos, cuando el diablo quiere desatar maldición sobre nuestras vidas, tenga por seguro que si somos fieles a Dios y estamos guardando sus mandamientos, Dios va a convertir todas esas cosas en bendición para nosotros. Porque hemos sido los bendecidos del Señor, somos los benditos de nuestro Dios. Así que Balac vio con mucha tristeza que no se le daba su objetivo, y creo que Balaam también se sintió muy triste porque se le habían esfumado las riquezas que el rey le había prometido. Entonces fue cuando Balaam le sugirió un plan a Balac y le dijo: el enfrentamiento directo contra este pueblo no da resultado, no va a funcionar, así que hay otras opciones que yo te puedo enseñar. Y un día, cuando los israelitas estaban muy relajados allá y tranquilos en el desierto, apareció un grupo de muchachas o de señoritas jóvenes, quizás vestidas de una forma seductora, y a ellos los israelitas les debió parecer muy agradable las visitas de estas muchachas en plenos desiertos. Y aunque está claro que ellos se dieron cuenta de que eran moabitas, ellos creyeron que no había nada malo en socializar con ellas.
Al fin y al cabo, la soledad del desierto era muy dura. Y si había posibilidad de relacionarse con alguien, entonces pensaron que esta era una buena oportunidad que no se podía perder. Es verdad que ellos eran peregrinos en el desierto, pero Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Pero parece que aquellas mujeres moabitas le convencieron de que allí también habían cosas hermosas que ellos podían disfrutar. Así que pronto empezaron a establecer vínculos con ella. Empezaron a asistir a sus fiestas, comenzaron a comer de lo sacrificado a los ídolos, y finalmente se relacionaron sexualmente con ellas, porque pensaron tal vez que hay de malo en ir a algunas fiestas sociales, o que hay de malo en tener parte o compartir en parte esos cultos idolátricos. ¿Por qué no podemos comer de esa comida que parece tan deliciosa? ¿Qué podía haber de malo en tener relaciones sexuales con aquellas mujeres? Tal vez pensaron y dijeron: Moisés ya es un hombre muy viejo, es muy mayor, él no entiende los disfrutes de la vida y de las inquietudes de los jóvenes. Y parece que esas fueron las tácticas de Balaam, y como que funcionaron muy bien allá en Israel. Ahora vuelve a la historia y dice aquí que parece que esta doctrina de Balaam se había logrado introducir en la iglesia de Pérgamo, y que ellos habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En aquel tiempo los cultos a los dioses paganos eran acompañados de comida que se servían con animales que previamente habían sido ofrecidos a las divinidades paganas. Y en esta fiesta se practicaba la inmoralidad sexual. No participar de estas celebraciones implicaba separarse de casi todas las actividades sociales de aquel entonces. Y entonces ellos eran muy mal vistos por los inconversos. Por lo tanto, la presión para ellos era como conformarse a la vida social de los incrédulos. Y esto era algo muy fuerte. Quizá ante esa situación, en la iglesia de Pérgamo, habían algunos miembros que quizás aconsejaban y decían: hay que adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. O razonaban: para poder acercarse a ellos y predicar el evangelio es necesario hacer algunas concesiones. Mis amados hermanos, parece que esto está en boga en nuestros tiempos modernos, cuando ponemos de manifiesto a veces esa filosofía adaptativa, donde nos adaptamos a la circunstancia, esa filosofía existencial, donde decimos: bueno, tenemos que complacer algunas cosas. Y he escuchado a algunos predicadores decir que la iglesia de hoy tiene que adaptarse a algunas corrientes del mundo para ganar a la gente. Y estamos a veces introduciendo en nuestros medios situaciones de afuera que la metemos adentro con el pretexto de socializar la cultura, de ganar algunos aspectos culturales, pero en vez de convertir a ellos a nosotros, parece que nosotros nos estamos convirtiendo a ellos. Mis amados hermanos, yo pienso que todo esto es una trampa, y eso es lo que el Señor dice: poner tropiezo. Y a veces los tropiezos más grandes no son los que vienen de afuera, porque la persecución de afuera es bien notada, pero la de adentro entra sutilmente. Cuando nosotros empezamos a aceptar algunas cosas del mundo que entran en nuestra iglesia, nos contaminan, nos hacen perder el sentido de la santidad. Yo no soy muy fanático de algunas cosas ni muy radical, pero yo soy de los que sigo creyendo que hay que practicar la santidad de Dios, que hay que mantenerse apartado del pecado y vivir en cuanto a todos los principios establecidos en la palabra de Dios, que esos principios no son negociables, que no hay forma de cambiarlos, están allí y tenemos que regirnos por ellos. Mire las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo. Uno lo puede notar en la historia. Cuando usted lee la historia de la iglesia, en el año 313 después de Cristo, hubo aquel emperador Constantino que promulgó el edicto de Milán, en el cual estaba poniendo
fin a medio siglo de persecución salvaje contra los cristianos. Y entonces aquel edicto comenzó un proceso en el cual el cristianismo se fusionó con la Iglesia Católica Romana. Y a partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor. Otro ejemplo es cuando a veces, hermano, nosotros en nuestros días hay gente que dice que tenemos que permitir algunas cosas porque si no somos religiosos. Así que estamos permitiendo que nuestros hijos vivan en fornicación en nuestras casas, que compartan la misma habitación con sus novias, y esto es abominación delante de Dios. Algunos dicen, no, es que hay que permitirlo porque tenemos que adaptarnos a los tiempos. Pero yo no me adapto a los tiempos. Y si me adapto a los tiempos, me voy a adaptar de acuerdo a los valores y principios que establece la palabra del Señor. Porque hay como una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios sigue exhortando a no seguir tales conductas. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio ante una situación parecida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatras como algunos de ellos, según escribió. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de nuestra cultura. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables, porque somos como ellos. Y en ese caso, ¿cómo le invitamos a convertirse? ¿Cómo le invitamos a cambiar? Si estamos haciendo lo mismo que ellos hacen, si vivimos como ellos viven, si andamos en la mundanalidad que ellos viven, entonces, mis amados, la iglesia del Señor tiene que ser diferente. El problema de la iglesia en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino que también aceptaban ciertas doctrinas heréticas. Veamos lo que dice el Señor, versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia está de moda en nuestros días o en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que los llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. En cuanto a la pregunta de en qué consistía la doctrina de los nicolaitas o las obras de los nicolaitas, exactamente no lo sabemos. No obstante, podemos observar que una vez más una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas que Satanás va a utilizar contra la iglesia. Ahora hay un llamado del Señor al arrepentimiento. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse, es dar un giro completo de 360 grados y caminar a hacer lo contrario a lo que veníamos haciendo. Por eso el Señor le dice arrepiéntete. Le dice al Señor a la iglesia de Pérgamo, de otro modo, si ustedes no se arrepienten, yo mismo voy a intervenir con la espada de mi boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Creo que Dios nos está instando, nos está reclamando a que nos levantemos hoy día, hombres llenos de fe, celosos del evangelio de Cristo, y que agarremos la espada de Dios, que es la palabra, y empecemos a combatir todas estas herejías extrañas y doctrinas raras que están entrando en la iglesia del Señor. Este texto dice que por causa de Balaam murieron 24,000 personas en aquel tiempo. Esa drástica acción detuvo el pecado, o más bien esta drástica acción en medio de Israel hizo que ocurriera este terrible estrago. Inclusive el mismo Balaam lo mataron a espada.
Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado. Él sigue teniendo la espada de dos filos. Esa espada que corta hacia afuera, pero que corta también hacia acá adentro. Esa palabra que va a hablar al pecador para que se arrepienta, pero que va a hablar a su iglesia para que retorne al camino de la santidad. Por eso es necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor iba a intervenir para hacerlo. Mis amados hermanos, yo creo, no quiero hacer juicio contra la iglesia, pero creo que muchas de las situaciones que estamos viviendo en cierta forma nos comprometen, porque creo que no hemos vivido realmente como Dios nos ha exigido que vivamos. Entonces, hora de que recibamos el mensaje de la palabra del Señor, que nos arrepintamos y volvamos otra vez a hacer lo que el Señor quiere que hagamos su voluntad. Hagamos lo que dice Corintios, que cada uno se pruebe a sí mismo cuando estemos en la comunión con el Señor. Porque cuando no nos probamos y estamos mal y participamos de la cena, dice que hay algunos enfermos y debilitados. Y quizás en el cuerpo del Señor hay muchos enfermos y debilitados, pero aún estamos a tiempo. A la iglesia de Pérgamo se le llamó al arrepentimiento, pero que fuera un arrepentimiento auténtico. No un arrepentimiento emocional donde a veces lloramos y nos compungimos, pero al día siguiente seguimos actuando y haciendo las mismas obras. No, Dios quiere un cambio radical, un cambio profundo, total en nuestras vidas. Ahora, el Señor llama a esta iglesia a escuchar la voz del Señor. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel al que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sesión final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? Mis amados hermanos, nos la pasamos en busca del internet para ver dónde encontramos algún profeta que nos hable. Y hoy en día están muy de moda los planteamientos proféticos y los voceros que están dando profecías de todas clases. Y tratamos de buscar allí para encontrar la palabra de Dios. Pero permítame decirle en esta hermosa mañana que si usted quiere escuchar la voz de Dios, agarre la Biblia, agarre la palabra de Dios escrita. No hay mayor conocimiento de Dios que el que ahí está. Si usted quiere que Dios le hable, utilice la palabra. Allí Dios le va a hablar. Allá en el desierto cayó el maná del Señor que proveyó al pueblo alimento espiritual en el peregrinaje. En medio de esta situación de dudas y conflictos que estamos viviendo, usted y yo tenemos la santa palabra inerrante de Dios, la espada de dos filos que traspasa los huesos y los tuétanos y el alma. Y es a través de esa palabra que Dios nos va a hablar y nos va a preparar para vivir la vida que a Él le agrada. No tengo mucho tiempo, no quiero más bien quitarle mucho tiempo, pero esa piedra blanca que habla el último era en aquel tiempo símbolo de amistad. La piedra se quebraba en dos pedazos y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanente. En todos los casos parece ser una señal de privilegio y favor especial. Y notemos también que la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo, aquello que la persona representaba, y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera, una nueva naturaleza. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento de que sea manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien de esta manera. Él dijo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por otro lado, todo esto nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de nosotros como sus hijos. Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. Una ilustración que nos puede ayudar a entender esto. Un día escuché
a una mujer pronunciar el nombre de una persona a la que yo no conocía. Más tarde me di cuenta que se estaba refiriendo a su marido, al que sí conozco, pero lo hizo con el nombre que habitualmente empleaba en su trato íntimo con él. Nuestra relación con Dios no la va a entender el mundo. Siempre nos van a despreciar porque no lo van a entender. Pero usted y yo tenemos la bendición y la confianza y la seguridad que no importa que nos subestimen, no importa cómo nos traten, pero lo importante para nosotros es tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Y concluyo de esta manera. De la iglesia de Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano o al cristianismo algunos vicios. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo y cada creyente debe tener cuidado en distinguir convenientemente en lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante y las componendas con que ella se presenta. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hermano, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras se vale mucho de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Por eso, mis hermanos, agarremos estas lecciones de la iglesia de Pérgamo y practiquémoslas para que Dios pueda bendecirnos. Le invito a que usted incline su cabeza allí donde está. Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude, para que ese muro de protección alrededor de nuestra vida y nuestra familia se levante y nos ayude a sobrevivir en medio de todas estas situaciones difíciles que se están presentando en el mundo. Oh Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu santa y divina presencia, Señor, creyendo que tú eres nuestro Dios grande, maravilloso y poderoso. Señor, ponemos delante de ti a cada familia que ha escuchado este mensaje, que ha escuchado esta palabra. Señor, te rogamos que tú nos libres de la contaminación del mundo, que la sangre preciosa de Jesucristo tu Hijo nos limpie de toda maldad, nos limpie de todo pecado. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir conforme a lo que tu palabra nos indica, ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor, para que la gloria tuya pueda ser proyectada a través de nosotros, para que la bendición tuya, Dios, repose sobre cada familia, sobre cada hogar. Padre, desde acá, desde esta plataforma, bendigo a cada familia, bendigo a cada hogar, bendigo a cada persona que ha escuchado esta palabra, a cada persona que ahora está sintonizando este programa. Ruego tu bendición sobre ellos, bendícelos en gran manera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.